hermanos que nos están sintonizando por Canal 93 de Servicable, sean bienvenidos. Una vez más estamos aquí estudiando un hermoso tema. Hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. El tiempo con el hermano Pablo Barahona, pastor. Gracias, hermano, que Dios le bendiga y gracias por permitirnos una vez más llegar a su hogar juntamente con el hermano Armando, el hermano Hernán, la hermana Samantha. Vamos a platicar algo de, precisamente, ya estamos terminando octubre, pero recuerde que uno de los problemas que hay en ese sentido en cuanto a los exámenes es que hay mucha copia. Yo no sé cómo fue usted desde que está ahí en su casa viendo si era bueno para copiar o no. Mire, yo tenía un amigo en la universidad, él era así, Angelito, todavía me acuerdo, era pequeñito, como 1,40, 1,50 era la altura, y ese se paraba y se ponía a la par de los demás y con borrador, así, y corrigiendo, mire, y qué nervios para eso, qué nervios de acero, bueno para copiar, fíjese. Yo una vez intenté sacar chivo, pero hermano, yo me puse nervioso, ya me detectaron, pero realmente créame, nunca pude sacar chivo. Entonces me sentía obligado a estudiar, pero eso es lo que pasa. Hay buenos que son para la cuestión de copiar, pero entonces ¿qué es lo que pasa en el evangelio? Hay gente que está copiando y es lo que nosotros hablamos de que hay gente que lamentablemente lo que hace en cuanto a copiar es imitar. Y cuando la gente imita, obviamente parece algo que está bien. Pero fíjese que, por ejemplo, la Biblia, leyendo, aquí dice 1 Corintios 2, 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, usted va a copiar, pero copie lo bueno de Dios, ¿verdad? Dice, sed imitadores de Dios. Eso es lo que usted sí debería copiar. No copiar como en los exámenes, porque usted le copió a alguien y no sabe si ese tiene buena o mala la respuesta. Había quienes lo hacían así. Mire, eso tiene básicamente una manera de hacer las cosas cuando uno empieza a copiar, pero realmente no está bien, obviamente. Pero el punto es, en la iglesia hay gente que está imitando o como lo decimos aquí, está copiando para el examen. El punto es que está copiando y de eso le queremos hablar en esta mañana, para nosotros mañana, porque fíjese que hay cosas que la gente lamentablemente hace y cuando empezamos a leer la Biblia, Génesis 34:22, la Biblia del oso habla de, había una cuestión, había una jovencita llamada Dina. Un día se le ocurrió irse solita a conocer a las hijas de ese sector, la encontró un hombre llamado Amor, la forzó y entonces cuando ya había tenido intimidad con ella, que la había violado, dijo, me gusta, me quiero casar con ella, porque ella no había tenido relaciones con nadie. Entonces viene este hombre y pide a su papá que la pida en matrimonio. Entonces ya había sido deshonrada y viene Jacob y dice, no, nosotros todos somos circuncidados porque tenemos un pacto con Dios. Entonces viene y dice, platican y dice, ¿saben qué? Esta gente dice que si nosotros nos circuncidamos como ellos lo están haciendo, entonces vamos a poder emparentar, entonces no hay problema, y empezaron a hablar, fíjese. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Lamentablemente, cuando tomaron una actitud como esa, la Biblia Torres Amat dice que vinieron ellos, y cuando dicen hay que circuncidar a los varones, dice imitando el rito de esta gente. Entonces, mire, en la iglesia hay una imitación. ¿Cuál es? Imitando el rito de la gente. ¿Qué gente? El pueblo de Israel. Recuerde que Dios puso un pacto con Abraham y que iba de ahí en adelante. Era el pacto de Dios, era que todo varón iba a ser circuncidado. Pero entonces, ¿por qué tenían ellos esa circuncisión? Señal de un pacto. Ahora, ¿qué están haciendo los otros? Les repito, dice ahí, imitando el rito de esa gente. Hagámoslo porque ellos también lo hacen. La imitación se hace a veces desconociendo por qué se hace. Mire, hay gente, déjeme que le cuente, hace años se dio un artista que usted conoció, Michael Jackson. Vino el cuate, estaba grabando. Cuando estaba grabando hubo un accidente y hubo un incendio. Y él, como tenía problemas en la piel, se quemó una parte de la mano. Entonces él lo que hizo es que para que no se viera la quemadura, empezó a usar un guante hasta con diamantes. Y él lo hizo así
¿Y qué pasó? Después el montón de gente con un solo guante imitando. Ahora, ¿por qué? Ellos no se habían quemado. Es solamente imitando. Me acuerdo en un mundial, no recuerdo cuál, y hubo un jugador de Brasil, era el goleador, no me acuerdo quién era, pero vino y se cortó el pelo casi completo, solo dejó aquí un como triangulito, fíjese. Y así entró a jugar. Cuando vi como a los 3 días, unos de la iglesia andaban igual. Y esos no jugaban, pero ni 5, pero eran buenos para imitar, ¿verdad? Y ese es el punto, porque mire lo que dice ahí. Hay que guardar el pacto. Eso dijo Dios con Israel. Ahora, ¿qué están haciendo los cananeos? Imitando. Es lo que hacen en el tiempo actual los judaizantes. Hay que imitar. Ellos lo hacían, nosotros también. No, usted no imite, porque ese es el primer peligro que hay. ¿Por qué canta usted? Porque todos cantan. ¿Por qué danza? Porque todos danzan. ¿Por qué aplaude? Porque todos lo hacen. No, usted tiene que investigar qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fíjese, hermano, que aquí en el Diccionario Real de la Academia de la Lengua dice que imitar viene del latín imitar y que significa ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Dicho de una cosa que dice que parece asemejarse a otra, pero este término fue el que me impresionó. Dice, hacer o esforzarse por hacer algo mismo que otro hace según el estilo de otro. Entonces tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber dejar, ¿cómo podríamos decir? La forma de pensar de uno y ponerse la forma de pensar de otro para empezarlo a imitar. Ajá. Eso me recuerda a lo que decía mi mamá, lo que hace la mona, dice, hace la mica. Esa es la imitación, ¿verdad? Mire, es lo que usted no tiene que hacer, porque mire, se está esforzando por parecer como los demás. Incluso en eso es un poco grave el problema, porque viene un hijo y quiere hacer lo mismo que el papá, y no, nosotros tenemos una identidad única. Así como usted tiene sus huellas dactilares y el iris del ojo único, así también Dios lo formó de una manera distinta. La manera en que su papá, por ejemplo, se desarrolló fue un ambiente muy distinto al que usted está desarrollando su vida. Así que no tiene que hacer todo igual que su papá. Usted requiere independencia para que usted pueda cumplir lo que Dios espera hacer en su vida. Pero le repito, ¿por qué se circuncida? Porque los demás lo hacen. No, eso jamás lo debe de hacer. Jamás debe de hacer algo porque los demás dicen, es que hay que tirarse cabeza, yo también. No, eso no se hace, ¿verdad, hermanos? Fíjese, hermano, que estaba viendo unos experimentos sociales que hacen y era un consultorio de un médico, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí eran actores, pero llega la persona, se sienta y de repente el primero, ¿verdad? Empieza a ver para el techo, todo asustado. Pero si en el techo no había nada. Y de repente la segunda persona, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Entonces la persona que acababa de llegar, que no era actor, que empieza a imitar, ¿verdad? Entonces de repente las personas, ¡fum!, se tiran todas al mismo tiempo al suelo. Entonces viene la persona y también hace lo mismo, pero no hay ruidos, no hay sonido, no hay nada visible, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender que nuestra naturaleza humana tiende a imitar a veces sin saber las consecuencias o las razones por las cuales se está dando, ¿verdad? El éxito de las modas, hermanos, es a eso de la imitación, ¿verdad? Entonces, todos quieren tener la misma ropa, la misma forma, el mismo color, ¿verdad? Y unas se miran bonitas y otras se miran feos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están imitando. ¿Amén? Y es cierto, porque en modas, mire, están precisamente cuando están los premios, por ejemplo, los Oscar, los Emmy, lo que sea. Entonces llegan y está la pasarela y cada quien va modelando estilos. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo que para la temporada siguiente, primavera en Estados Unidos, el color rojo es la tendencia en modas. Fíjese, le cuento por si va a comprar ropa de una vez, ya sabe. Pero es lo que pasa, es que quien, digamos, una artista famosa usó ese vestido, pero como dice la hermana, la talla es 90, 60, 90, ¿verdad? Pero se lo quiere poner una persona que su talla es al revés, 60, 90, 60, ¿verdad? Al contrario, entonces no le va a quedar bien. Tiene razón, pero les repito, el punto inicial entonces es la imitación. Uno no imite si no sabe, ¿verdad que sí? Sí, hermano, digamos, uno puede ver que cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto estaban en el desierto y Moisés estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios en el monte Sinaí. Ellos le fueron a decir a Aarón que hicieran un becerro como el que tenían los egipcios, imitando y empezaron a adorar de la misma forma.
Y eso es lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué es lo que no tiene que imitar usted? Lo que los demás hacen si no sabe por qué lo hacen. El segundo ejemplo lo tenemos Éxodo capítulo 30, versos 31 y 32. Es cuando habla del aceite de la santa unción. Fíjese que es cuando ya establecieron el tabernáculo, ordenaron cómo se iba a construir, todo iba bien en el orden. Pero entonces vino Dios y dijo, esta es la fórmula para hacer el aceite de la santa unción. ¿Dónde se va a utilizar? Exclusivamente en el tabernáculo, y tenía funciones específicas. El punto es que viene y cuando dice el verso 32, dice, no, sobre carne de hombre no será derramado ese aceite de la unción. Y dice, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, porque es santo. La Biblia PDT dice, no intenten hacer una imitación, ni lo derramen sobre el ser humano. Es decir, ¿cuál es el problema? Mire, es lo que le llaman aquí, ¿cómo se llama? Contratipo. Así le llaman, o antitipo es el nombre que le dicen a la imitación de perfumes. Alguien que viajó, fue a Francia. Francia tiene la fama de los mejores perfumes. No sé si usted lo sabía, que el problema era contaminación de ríos, y a causa de que no se podían bañar, mejor perfume. Nosotros no tenemos ese problema aquí en Amatitlán, todavía tenemos el lago, ¿verdad? Ahí nos podemos ir a bañar. Pero entonces fíjese, vienen ellos, un perfume que salió carísimo, pero ahora viene una persona y ¿qué hace? Lo trajo a Guatemala, alguien compró, hace una fórmula similar y vende, no recuerdo si le dicen contratipo, que le dicen en perfumería, y dice es ese perfume tal que usted utiliza, pero es la pura imitación, la copia. Y eso es lo que decía Dios, no tienen que imitar lo que es de Dios, lo que es santo. Entonces, ¿y eso qué dirá usted? ¿Qué dirá? Entonces lo que ocurre es que, mire, venimos nosotros, y si eso es de Dios, si yo lo imito, yo me quiero apropiar de la gloria de Dios. Y fíjate que ese es el problema que tuvo, por ejemplo, Herodes. Hechos capítulo 12, cuando dice que se pusieron de acuerdo los de dos ciudades que tenían conflictos para negociar con él. Y cuando llegaron, le dijeron, voz de Dios y no de hombre es esta, voz de Dios y no de hombre. Y entonces dice que un ángel lo hirió porque no le dio la gloria a Dios. Porque qué bueno, ellos reconocen que soy Dios. Agarró él lo que no le correspondía, sino lo que era de Dios. Y el Salmo 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea prácticamente la gloria. Reconocer. Recuerde, mire, en el griego hay una palabra que dice, dar la gloria, honra y alabanza. Apocalipsis lo dice, pero una estime, y es honra o reconocimiento. Él lo hacía el hermano Gigi Ávila cuando estaba en una campaña y sanaba el Señor a alguien. ¿Quién lo hizo?, decía él. Cristo, decía la gente, porque él no se apropiaba de la gloria. Y ese es el punto donde, mire, venimos nosotros. ¿Sabe cómo se ve? En lo laboral. Viene usted y dijo, mire, jefe, yo tengo una idea. En vez de dar la vuelta así, ¿por qué no abrimos una puerta aquí y esta que está ahí? Quitamos las cosas y hacemos paso directo. Buena idea. Y el jefe, mire jefe, al gerente o dueño, fíjese que yo estaba pensando que hagamos tal cosa, y él se echó como que si fuera lo propio. Y eso es prácticamente robarse la gloria para otros, ¿verdad? No debería ser así, no hubiera dicho, aquel propone tal cosa, no, pero como es algo que obviamente genera bonos, ¿quién no va a querer decir yo fui el autor, verdad, hermanos? ¿No creen ustedes? ¿Sí, hermano? Fíjese, hermano, que ese es el problema, vemos en el mundo, que la gente siempre anda robando ideas para ver cómo van escalando, poniendo abajo a otros. Y también surgen envidias, ¿verdad? Porque si alguien estaba de dar buenas ideas, entonces lo que trata es de opacarlo porque tiene miedo que le vaya a ocupar su puesto. Entonces, eso de la imitación es bien delicado, hermano. Yo también lo estaba viendo, pero desde el punto de vista de lo que hizo David. Cuando David vio que estos... Los filisteos devolvieron el arca del pacto en una carreta jalada por vacas. Él le consultó a los generales, miren, ¿será que los puedo regresar el arca? Y les consultó cómo quería hacer él. Que si él imitó a los filisteos con una carreta, lo único que le cambió bueyes, ¿no? Pero la imitación de la carreta siempre era lo mismo. El problema estaba que a Dios no le agradaba eso, porque el arca del pacto se lleva sobre los hombros de los sacerdotes.
Sí. Y mire, esa es una imitación bonita. Ahorita, Armando, fíjese, ese es el primer libro de Crónicas 6, creo que dice, donde la primera vez que intentó trasladar el arca, como dice, consultó con los soldados. Pero mire, yo les digo a los hermanos, mire, si usted quiere saber algo ¿de qué? De carpintería, tiene que ir con el carpintero. Usted quiere saber algo de herrería, con el herrero. Con el carro, problemas, el mecánico. Pero un general experto en artes de milicia, problemas de militares. ¿Por qué va a hablar con un militar de cosas del templo? El primer error, y le consultó, y como obviamente era el jefe, todos le dijeron, usaron la frase, el jefe siempre tiene la razón. Pero entonces, ¿qué pasó? Imitó, y efectivamente la Biblia decía que eran de los levitas, tenían que llevarlo en el hombro toda la vida, porque incluso cuando le dieron 6 carretas, le dieron 2 a los gersonitas y 4 a los gersonitas, creo, y 2 a los meraritas. Pero los de Coat, que llevaban las cosas más santas, era en el hombro. Entonces, por imitar, hubo muerte, murió Usa. Mire el problema que hay, como dice el hermano, errores grandes que se cometen, ¿verdad? Ese es en el lado negativo, hermano, pero en el lado positivo nosotros debemos de entender que si nos vamos a acercar a Dios va a ser por medio del nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Hechos 12:24 dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre de aspersión, el cual habla mejores cosas que Abel. Entonces no nos vamos a acercar, ¿verdad?, a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo, y eso nos va a ayudar a nosotros a no olvidar que realmente no es a nosotros la gloria, sino que fue gracias a ese sacrificio que fue hecho en la cruz. Si nosotros tenemos constantemente eso presente, va a ser muy difícil que fallemos. Amén. Es fácil, pero entonces mire, primero ya vimos, no hay que imitar lo que los demás hacen. Segundo, las cosas santas, no hay que tomarlas como propias, sino reconocer que proviene de Dios, ¿verdad? Y el tercer ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Mire, le voy a contar, la historia está de que vino David, Dios lo levantó como rey después de Saúl, después vino Salomón y levantó el templo, pero Salomón se desvió cuando era viejo. Se volvió a los ídolos, entonces Dios dijo que iba a quitar parte del reino. Entonces en el tiempo de su hijo Roboam, 10 tribus le quedaron a Jeroboam, que es según el profeta le dijo, y 2 a Roboam. Entonces Jeroboam dijo, bueno, ya me dieron el reino, tengo gobierno sobre 10 tribus, pero como todos van al templo a adorar porque tenían que cumplir todo eso, dice, no sea que llegando ahí añoren otra vez lo mismo y se vuelvan ahí y me abandonen a mí. Pero si él Dios le había dado promesa. ¿Y qué pasó? Entonces dice la Biblia esa que vino, declaró un festival. Fíjese, y mire, el 15 de agosto, según aquí es el 15 del mes octavo. Así lo dice otra versión, 15 de agosto, imitó una fiesta, que dijo, este es de Dios, pero lo que hizo es que puso, no un becerro, sino 2 becerros, uno en Betel, y creo que el otro fue en Dan, ¿verdad?, donde lo puso, pero dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, lo mismo que el becerro de oro. Entonces, mire, la imitación la hizo para retener a la gente, y eso está mal, porque mire, hablemos ahora un punto en relación al evangelio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen en tal iglesia? Hagamos nosotros lo mismo. Eso no está bien, porque es imitación. A este hombre Dios le guió para que lo pusiera en práctica. Ahora el otro está copiando. ¿Qué es lo que hacen las empresas, por ejemplo, en cuanto a productos? Aquel sacó tal cosa con sabor a limón, el otro también saca algo igual. Le digo, es la competencia, pero es lo comercial. Pero en la vida espiritual no puede hacer usted lo mismo. ¿Qué hacen aquellos? ¿Qué hacen los filisteos? Tal cosa, hagamos lo mismo nosotros. No. El parámetro bíblico es el que tendría que servir de defensa, ¿verdad, hermano? Dice que un problema bien serio que se da en esto, en este tiempo, hermano, es con la alabanza, más que todo en los conciertos, ¿verdad? Y realmente una de las cosas que hemos sido enseñados nosotros es que debe de haber palabra, ¿verdad? Cualquier tipo de palabra, evangelística, doctrinal, pero ahora en estos tiempos, ¿verdad? Creo que yo que estaba escuchando una prédica del apóstol donde él decía que los artistas firman contratos en los cuales ellos tienen esas limitaciones y ya no pueden hacerlos. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas como se hace en el mundo, mientras que nosotros sabemos que la alabanza es para Dios, entonces tiene que haber oración, tiene que haber palabra, adoración para el Señor, amén. Exacto.
Hermano, y no solo en eso, sino que también ahora hay festivales de danza, ¿verdad? Que solo hacen danzas especiales, le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero solo eso, ¿verdad? No hay palabra, no hay ministración y todo se mueve a lo que es la danza en las presentaciones, ¿verdad? Entonces no hay una explicación por qué lo hacemos, invitar a que la gente en realidad sepa y dance, porque en la danza hay liberación también, pero como lo desconocen, entonces la gente que no tiene un traje de danza, que no está en un grupo de danza, muchas veces se limita a no hacerlo por desconocimiento, ¿verdad? Que no saben, entonces solo hay festivales y la gente que está preparada, jovencitas, jóvenes que están preparados, son los únicos que pueden danzar, ¿verdad? Por desconocimiento también, no hay palabra ahí, ¿verdad? Sí. Imitando lo que hacen en fiestas, ¿verdad? Ajá. Y en ese punto creo que también sería de que supieran por qué se usa el color de traje. Claro. ¿Verdad? Porque creo que ustedes usan colores en base a elementos que están en la Biblia. Amén. Digamos, el blanco recuerdo santidad. Ese es el único que me sé. ¿Verdad? El rojo que no sé qué es, así la sangre de Cristo. Entonces hay razones de usar un color específico. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No, tampoco barrar los colores a la manera del mundo, ¿verdad? Porque si no... Arcoíris. Exacto, arcoíris, o como es en el verde, es esperanza, ¿verdad? Es esperanza que algún día, pero no, el punto está en eso, con conocimiento, si no, como dice la hermana, mire, a nosotros me recuerdo un grupo que vino de otro país hace algún tiempo, y fíjese que vinieron estos de otro país, y vinieron a Guatemala, pero ellos vienen de un clima que es cálido. Entonces cuando vienen a Guatemala, aunque sea época de verano, se siente frío para ellos por el clima que hay. Por ejemplo, mire, me recuerdo que en Panamá se fue la luz, pone una candela y ahí la compró ahí en la tienda, pero el tipo de parafina que nosotros usamos aquí en Guatemala, eso con el calor de Panamá se derrite. Fíjese, por el calor hay que usar otra calidad. Yo le digo, yo vendí eso, entonces por eso sabía. El punto es que vinieron estos hermanos de otro lugar, y como sentían frío en Guatemala, entonces traían su traje de tipo polo, así, y entonces se pusieron una playera de manga larga. Fíjese, porque ellos sentían frío, se ponían esa playera y encima la tipo polo para danzar precisamente. Y entonces, ¿qué pasó? Instituyeron una moda. Hasta al día de hoy muchos hacen eso, se ponen la cosa abajo y encima la playera tipo polo. ¿Por qué? Porque los otros lo hicieron. Ahora eso es lo que pasa, ellos porque tenían frío, estos porque están imitando lo mismo que está haciendo mire, al hacer una fiesta. Y ese es el problema que nosotros tenemos que evitar. Porque si nosotros hacemos algo como eso, mire, nos va a causar un gran problema. Nos causa problemas porque entonces, mire, ¿cómo va a cantar? Como canta aquel. ¿Cómo predica? Como predica aquel. ¿Cómo hace usted? Como lo hace el otro. No, usted tiene independencia en primer lugar. Y como dice la hermana Samantha, precisamente en la danza se ve, porque uno tiene que investigar el parámetro bíblico para que eso no nos cause problemas, ¿verdad, hermano? Sí, hermanos, volviendo un poquito a lo de los conciertos, en YouTube hay donde es un concierto cristiano y viene el baterista, se baja de la batería y empieza a correr y se tira para donde está el público. Y todos los hermanos que estaban ahí se hicieron a un lado y cayó al suelo, ¿verdad? Ahí todo lastimado subió otra vez a seguir tocando, pero es la pura imitación, como los rockeros así hacen, entonces los cristianos también tienen que hacer eso. Sí, hermano, ese iba a hablar ese ejemplo, yo fíjese. No, es que mire, eso pasó en Brasil. Efectivamente, los de Hillsong me recuerdo que fueron. Y el cuate hizo porque efectivamente los rockeros hacen eso, que se tira a alguien y el público y entre todos lo van cargando. Fíjese, pero en el caso de los cristianos no hacen eso y el cuate se quitó, como dice, se golpeó y ahí siguió. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Imitando lo que hace el mundo. Y si agarráramos el ejemplo en la alabanza, igual, mire, porque viene alguien, ¿qué tipo de traje usa o de qué manera se viste cuando está cantando? ¿Verdad? ¿Por qué lo hace así? Porque aquellos lo tienen. Algún cuate que usa a la manera de un grupo rockero, porque hay grupos que así cantan,
¿verdad? Llenos de cuero y ya solo les falta hacerse la pintura en la cara, eso como el Kid, ¿verdad? Pero es lo que pasa muchas veces, la pura imitación. Pero que les repito que ese es el punto de Jeroboam, instituyó, imitó algo. ¿Por qué? El objetivo era retener. Y ese es el peligro grande, porque mire, nosotros como iglesia no podemos hacer algo para retener a la gente y motivándola, no. La base para un avivamiento es doble. Uno, dice el apóstol, la palabra, y el otro aspecto, la alabanza. Esos dos elementos son fundamentales. La gente que está en la alabanza debe ser gente espiritual, que busque la santidad, y el que predica también debería de buscar la santidad. Si no están esos dos elementos, ninguna iglesia va a tener, aunque tenga programas de todo, no va a tener la base espiritual correcta. Fíjese, delicado, ¿verdad? Pero miremos otra cuestión. Dios. Mire, el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 24. Fíjese que habla precisamente, hubo un problema de cuando se empezaron a desviar de Dios el pueblo de Israel. No me recuerdo quién es de Judá o Israel de que se habla ahí, pero el punto es que dice que hasta, dice la Biblia esta, de las Américas, hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Fíjese, la Biblia Martín Nieto dice, imitaron pues todas las infamias, porque hasta eso tenían, sodomitas de culto pagano. Ahora déjeme que le explique, porque hacían abominaciones igual que las otras naciones. Lo que ocurre es que en el servicio de búsqueda de Dios, había un parámetro para el pueblo de Israel, primero en el tabernáculo, segundo en el templo, pero todo hablaba de entrega, de búsqueda de Dios, de santidad, de constancia. Pero lo que era el culto pagano de las distintas religiones que estaban en el sector, muchos de ellos, incluso fíjese que tenían un gran problema. El problema era que, por ejemplo, una jovencita o un jovencito entregaba incluso su virginidad como una ofrenda a su Dios. Y las mujeres se iban, por ejemplo, a prostituir y el dinero que recogían ahí en el templo lo presentaban como una ofrenda a su Dios. Había otros que lo que hacían es que agarraban a sus hijos y los lanzaban y morían quemados porque era una ofrenda a su Dios. Ese era culto pagano. El punto es que aquí dice que había sodomitas, había gente que mezclaba problemas de orden sexual que hacían otras religiones y lo estaban metiendo en el templo. Ahora vea, ¿y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que nosotros estamos en un tiempo final. Y la Biblia, de los aspectos que habla, es precisamente que en el tiempo final, mire, uno de los elementos que se iba a levantar cuando habla el libro de Daniel, dice el famoso anticristo, y será un hombre que no gustará el amor de las mujeres. ¿Y eso qué dirá usted? Pues es para que usted lo vea en el contexto de nuestra vida diaria, del hombre que tiene preferencia de amor de un hombre hacia el hombre, o de mujer hacia la mujer. Y eso es algo que metieron, ¿en dónde? En el culto. Lo que era lo del culto pagano, lo metieron a la iglesia. Eso lo ve usted en Estados Unidos. Una mujer la vez pasada, ella tenía 20 años de ser pastora en tal lugar, declaró que se había enamorado y se casó con otra. Y que tenían no sé cuántos años de estar juntas. En Brasil, hace tiempo, usted métase a YouTube, ahí puede ver la boda de 2 pastores. Mire usted, y otro pastor y la gente bendiciendo en una iglesia supuestamente cristiana. Ese es el culto pagano, que metieron sodomitas, que metieron cosas de tipo sexual, que no están en el orden de Dios. Y esa es una imitación que, les repito, al hacer como lo hacen los demás, nos causa problemas. Porque la gente cree, entonces ahí se puede. No se puede, depende de donde usted se va a meter. Pero eso no es agradable a Dios, ¿verdad, hermano? La primera, bueno. Disculpe, hermana. No, definitivamente aquí los que más corremos riesgos o corren riesgos son nuestros hijos, porque están creciendo con esa cultura. Y realmente yo hablaba con una persona, creo que fue ayer o antier, en donde le decía, realmente Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y realmente si nosotros vamos a llevar la palabra a este tipo de personas, ¿verdad? Es como una persona alcohólica, como una persona que se droga, ¿verdad? Es una persona que de repente no tiene el conocimiento de Dios, que nosotros debemos de llevar la palabra a ese tipo de personas que tienen ese tipo de tendencia sexual, pero entendiendo que son las prácticas, ¿verdad?, las que debemos de guiar a nuestros hijos, las cuales no se deben llevar en la casa o no se deben ni siquiera considerar,
porque en la palabra dice que está penalizado, amén, que ninguno de estos heredará el reino, dice la palabra, ¿verdad? Que el que se echa con varón, ¿verdad? Amén. Hermano, y las noticias son tremendas porque está saliendo una noticia ahorita en Facebook, no sé si ustedes la vieron, donde decía que el pastor, después de hacer tantas liberaciones para que le dejara de gustar un hombre, mejor se dio por vencido y aceptó su condición. Esa era la noticia, eso es lo que están viendo los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que estarlos cubriendo y estarles enseñando para que eso no venga a afectar y entrar a nuestras casas, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo, la noticia es, ¿cómo va a ser eso que como no pudo, entonces mejor me le uno, ¿verdad? Si no puedes contraer algo así, ¿verdad? Únete. O sea, eso era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que había hecho diferentes ritos, diferentes liberaciones, decía la noticia, y no había podido. Cuando la palabra dice que si tu mano es causa de pecado, córtatela, ¿verdad? Porque la palabra así dice, ¿verdad? Si tu ojo es de ocasión de pecar, sácalo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esas personas están metidas en ese mundo, ¿verdad? Hay situaciones que los tienen amarrados, que los tienen agarrados, razón por la cual, como dice acá, diferente liberación y todo, pero no se llegó realmente a la causa por la cual estaba encadenado, ¿verdad? A veces puede ser incluso algo económico, ¿verdad? Porque incluso en las modas a la gente que es homosexual, ¿verdad? Le dan esas preferencias, ¿verdad? Porque supuestamente saben más de moda, saben más de esto, más de lo otro, ¿verdad? Entonces, también, les dan esas preferencias, incluso a las personas que en algún momento no son homosexuales, se hacen pasar por eso para tener incluso ese tipo de preferencias. Imagínense, él ministrando a las personas, ¿cómo les va a decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Verdad? Porque él se echó para atrás, se rindió, ¿verdad? Entonces, no puede, ¿cómo va a poder ministrar en la verdadera libertad si él no fue libre? Solo quería leer el versículo que está en Deuteronomio 23, versículo 17. Dice, no habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. O sea que hay donde está establecido que no se hiciera. Entonces, ¿por qué este rey, verdad, hasta hizo el templo para que hubiera esa clase, verdad? Prácticamente esa era una iniquidad, porque están ofendiendo directamente a Dios, porque conocen que no se tiene que hacer y de todas maneras lo hacen. Entonces ese es el problema grande, porque le repito, el problema no es que el mundo lo haga, porque ellos al final deciden su futuro. El problema es que nosotros como iglesia lo hagamos. Porque mire, lamentablemente nosotros estamos año 2017 y la presión internacional llegará un día a nuestro país y un día van a reconocer ese tipo de leyes. El punto es qué va a hacer su hijo, qué va a hacer su hija cuando ya se encuentre en un ambiente así, si no tiene la preparación espiritual para definir. De veras, ese es un problema grande, que le repito, se puede dar dentro de una iglesia y que por eso dice la Biblia que los que, permítame, es 1 Corintios capítulo 6, me recuerdo que es donde está. Ahorita le digo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, lo que hablaban, dice, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjese. Entonces ahí habla de dos situaciones, porque recuerde que cuando se habla del afeminado no se habla de alguien homosexual, sino afeminado incluso se habla de la gente que es irresponsable. Del hombre, incluso el hombre que no enfrenta la situación, sino pone a la mujer a que hable por él. Es que, mire, por eso, mire, déjeme que me salgo el tema, pero de Deuteronomio 22 es cuando dice, no usará el hombre vestidura de mujer, ni la mujer usará vestido de ropa, de traje de hombre, así lo dice. Pero cuando se habla de eso, que la mujer no usará traje de varón, dice que no usará vestidura de guerra. Es decir, la mujer, su función es distinta a la del hombre. El que iba a la guerra era el hombre. Entonces, la mujer no usurpa la función cuando toma la vestidura de guerrera. Y el hombre dice que no tenía que estar bajo la protección de la mujer, que la mujer lo mande, que ese es matriarcado. Eso es la abominación y la gente dice que no use pantalón, que no use... No, es distinto. Pero mire el peligro que hay, porque eso hace afeminado a un hombre, porque no es responsable. El otro dice el que se echa con varón.
¿verdad? Que les repito, pero dejemos eso ahí porque si no, nos desviamos del tema, ¿verdad? Un montón. Le quería compartir un testimonio que el apóstol nos comentaba, y dice que este era un siervo, ¿verdad? Que el Señor lo utilizaba mucho, y que en un momento de la vida llegó el ataque a su casa, y dice que él empezó a ver que él oraba en las noches, estudiaba la palabra, y cuando volteaba a ver a su esposa, la miraba fea. Y que dice que oraba y entre más oraba, más fea la miraba, ¿verdad? Entonces ahí fue porque se levantó un ataque de las tinieblas, ¿verdad? Queriendo separar ese matrimonio. Entonces el Señor dice que, el apóstol dice que el Señor le mostró, oró específicamente por eso y fue liberado, ya vio normal, porque él incluso había pensado salir de viaje por muchos meses para alejarse de su esposa. Entonces, si eso, el Señor, esa estrategia la puede hacer el Señor por medio del matrimonio, ¿cómo no nos va a dar estrategias a nosotros como padres para cuidar a nuestros hijos? Debemos enseñarles a orar, debemos comentarles lo que Dios ha hecho con nosotros y que Dios hace milagros, que a pesar, como dice, ¿verdad?, el justo Lot que vivía en medio de Sodoma, dice que afligía su alma constantemente. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer, afligir nuestra alma, ocupándonos por nuestros hijos, orando, orientándolos, y también con obras, enseñándoles, ¿verdad?, qué es lo que deben hacer en cada situación. Amén. Pues mire, saltemos ese punto del tema, porque es una invitación, les repito, que no debe de hacerse, porque todos vamos a ir al examen delante de Dios. Pero el segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 10, dice que en Damasco se fue el rey Acaz, fue a visitar al rey de Asiria, precisamente. Y dice que cuando fueron a platicar, dice que estaba en Damasco, y lo llevaron a pasear. Mire lo que usted hace con su familiar que viene a Amatitlán, le hace turismo, lo lleva, mira, aquí estamos en Amatitlán, tenemos, sí, lástima, el teleférico no funciona, era algo muy bonito, tenemos el lago, y usted le enseña lo que hay, ¿verdad? Pero entonces este rey lo llevó, y cuando vio, dice que había un altar muy bonito, pero muy bonito, y le gustó tanto al rey precisamente, y mandó una notita al sacerdote Urias, y le dijo, mira, esto es lo que acabo de ver allá con ellos. Mira qué bonito está. ¿Sabes qué? Te mando el diseño, están las medidas, está todo, y haceme uno igual que lo que tienen ellos. Y cuando yo regrese ya quiero que esté terminado. Y efectivamente ya estaba terminado. Pero ¿sabe qué es lo que hizo él? Lo que le gustó fue un altar que estaba dedicado a un dios. Pero lo que él estaba menospreciando es lo que había hecho Salomón para el templo de Dios. Ahora vea la cuestión, porque el diseño del templo, Dios se lo fue mostrando a David, y conforme a todo eso fueron haciéndolo. Entonces, ¿qué hizo? Quitó el altar donde se presentaban algunas cuestiones, incluso el agua donde estaba, hizo que quitaran, estaba sentado sobre 12 bueyes. En la Biblia el buey es figura del ministro, en la Biblia el 12 es figura del gobierno. Entonces quitó el gobierno de los ministros sobre su vida y lo puso en tierra, para ya no ver hacia arriba, sino ver hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que puso? Puso un pensamiento terrenal, y eso le hizo mucho daño. Pero mire, ¿cuál es el punto? Vino él, imitó lo que otro tenía para su Dios. Entonces aquí, mire, si lo agarramos a nivel de alabanza, es lo mismo. Viene usted y dice, ¿y por qué cantamos esto si es para tal cosa? Mire, por ejemplo, de la música que no es cristiana, ahorita me recordé porque es de la música antigua. Hace años hubo unos hermanos sacaron lo que le llamaban el seminario de rock, muy bueno. Pero dentro de esas me recuerdo que está una canción de los Beatles, que era Mi Dulce Señor. Y muy bonita la canción para el que no es cristiano. Y la gente decía, mi dulce Señor en inglés, mi dulce Señor, pero el coro dice Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Cuál era su Señor? Hare Krishna. ¿Y quién lo cantaba? La gente que estaba ahí. Mire, hace 2 días estaba el hermano Sergio enseñando un video. Yo me puse a revisarlo, no encontré el que él vio, pero vi otros. Pero hay una canción que se hizo famosa en estos últimos 2-3 meses, que es Despacito, música que no es cristiana. Pero ya sacaron una versión cristiana, fíjese. Entonces, vea, eso es imitación. Porque lo que el mundo tiene, lo estamos metiendo en la iglesia.
Ese es un problema grande. Y les repito, ¿qué hizo el sacerdote? Quedó bien con el rey, pero quedó muy mal con Dios. Y es peligroso, ¿verdad, hermanos? Dice, aquí yo anotaba, pero ¿por qué imitamos? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, porque a nosotros nos parece bien, o a nuestros ojos, lo que estamos viendo nos parece bien. Y acá en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son final de muerte. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro que nosotros vamos a utilizar para guiar nuestra vida? Tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Él dice la misma palabra, que Él no va a permitir que nuestro pie tropiece en piedra, ¿verdad? No va a permitir que nuestros pies resbalen. Y en el Salmo 73:17 había notado aquí que dice que por poco rebalan mis pies, dice, cuando envidié, ¿verdad? Se puso a ver la abundancia, se puso a ver la riqueza que tenía el impío. Casi resbaló mis pies, pero dice que al entrar al templo, en el lugar santísimo, dice que vio el final de ellos. Entonces, hay otras razones por las que imitamos, ¿verdad? Porque a veces el enemigo nos miente, ¿verdad? Como Satanás engañó a Eva, ¿verdad? Y porque buscamos a veces la gloria de los hombres, ¿verdad? Que se diga a mí que yo tengo carro, que yo tengo casa, premios, puntos, ¿verdad? Y no es eso, sino que lo que nosotros debemos buscar es la gloria de Dios, ¿no? Hermano, y ahora hay personas, cristianos, que tienen influencias de templos católicos, digamos así, ¿verdad? Porque son antigüedades y todo, y construyen iglesias en base a algo así, ¿verdad? A un templo de hace un montón de años, pero van con esa idea, ¿verdad? Con cruz al frente, a un lado, cosas así, ¿verdad? Donde estamos imitando cosas del mundo, trayéndolo a la iglesia, ¿verdad? Delicado, ¿eh? Hermano, yo quería hablar también de algo que es de la imitación. Cuando estaba ya el profeta Samuel viejito, ¿verdad? Que tenían problemas con los enemigos. Entonces vienen y dicen, nosotros queremos un rey como los demás, imitando a las naciones. Y entonces Samuel se puso muy triste y Dios le dijo a Samuel que no se pusiera triste, porque no lo habían rechazado a él, sino a Dios. Porque Dios era su rey. Samuel solo era el juez. Y sí, y Samuel entendió mal, ¿verdad? Vaya que lo corrigieron a él. Pero sí es cierto. Mire, ¿cómo tienen aquellos? A un faraón, lástima que no tenemos. Que tienen un rey, lástima. Y total, desearon lo que los demás tenían. Y eso precisamente como los de Damasco, regresando al punto, los demás que no son cristianos lo tienen, ahora nosotros en la iglesia hagamos igual. Pero solo que le ponemos título cristiano, ¿verdad? Y eso no está bien. Y por eso usted ve en la música, por ejemplo, rock cristiano, rancheras cristianas, marimba cristiana. Los ritmos, ese es otro punto en el que tendríamos que hablar. Pero el punto es ese, mire, imitando lo que otros hacen. Y sin saber el objetivo por el cual lo hicieron, ¿verdad? Pero miremos otro ejemplo. Segundo libro de Reyes, 17, verso 14, dice, mas ellos no obedecieron, sino endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, en Jehová su Dios. Entonces vienen ellos, la Torre Samad dice que endurecieron su cerviz y se obstinaron imitando la dureza de sus padres. Ahí hay un problema grande, porque mire, hay una mala copia, una mala imitación. ¿Cuál es? Precisamente imitar la dureza de los padres. Mire, por ejemplo, creo que es Jefté, ¿verdad? No sé si es jueces 9 o jueces 11 por ahí, que dice que este hombre, su papá se llamaba Galaad, la mamá era prostituta, el papá era Galaad, pero Galaad dentro de las traducciones significa duro o rocoso. Mire, es una persona que no muestra nunca sus sentimientos. Hay gente que tiene ese problema, nunca sonríe y cuando habla solo para tratar mal. No debe ser así. Mire, parte de las cosas que dice la Biblia, ¿qué es lo que hermosea el rostro de una persona? ¿Corazón qué? Corazón alegre. Fíjese, hay alegría en su corazón, se va a evidenciar en su rostro. Usted puede ser feo por todo, pero una bonita sonrisa. Así debería ser, ¿verdad, hermano? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imitando la dureza de la persona que nunca sonríe, de la persona que nunca abraza, de la persona que nunca felicita, de la que nunca bendice, sino maldice. Eso, mire, la mala imitación está en copiar lo que hacían ellos. ¿Se recuerda cómo se llamaba el esposo de Abigail? Caleb.
Y dice que él era un hombre igual, de malos sentimientos, era abusivo, era incluso borracho, era de la tribu de Caleb, que significa perro. Fíjese, de ese sector era. El punto es que, mire, ese era un hombre feo, que nadie podía hablar con él. Dice que ya trataba mal a los demás. Primer libro de Samuel 25 está esa historia. El punto es que él era así, mire, y entonces su actitud, ¿quién la iba a imitar? Alguien dirá, no, yo no lo haría, pero ¿sabe qué es lo que pasa? La Biblia dice, instruye al niño. ¿Cuándo? En el principio de la carrera. ¿Cómo instruimos nosotros? A veces hablando, pero a veces con nuestro ejemplo. Si usted es de la gente que nunca va a la iglesia, le está enseñando a su hijo. Si usted cuando va a la iglesia es de los que nunca oran, que nunca llevan Biblia, que no les gusta, está enseñando a su hijo. Y lo que dice, imitaron la dureza de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres eran iguales. No hombre, de todas maneras Dios no se da por entendido. Así decía el pueblo de Israel. Y ese es un problema para todos nosotros, porque le repito, mire, imitando, ¿qué hacían los fariseos? Mire, contrarios a la instrucción de Dios, poniendo su propia tradición, su propio pensamiento. Le peleaban a Jesús cualquier cosa. Pero entonces, ¿quiénes los imitaban? Los demás. Y dice que ellos buscaban un prosélito. Pues recorrían tierra y mar, por todos lados, al fin conseguían uno. ¿Y sabe qué dice? Como los imitaban a ellos, los hacían 2 veces hijos del diablo, o del infierno, perdón, peor que ellos, por una mala imitación, ¿verdad, hermanos? Amén. No, sí, y en la palabra dice que nosotros debemos dejar la manera humana de pensar que heredamos de nuestros padres. Entonces, quitar, como decimos en la programación, va a quitar el programa que traíamos del mundo y poner ahora los pensamientos de Cristo. Ahora tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo, la que nos va a llevar, por ejemplo, que dice, va a quitar el corazón de piedra y va a poner uno de carne. Pero también, fíjese que anoté algo bien importante aquí, cómo sabemos que algo es una imitación, ¿verdad? Y es obviamente cuando algo es una imitación o una copia barata, decimos nosotros, va a pasar por la prueba. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a ver si lo que estamos haciendo y lo sometemos a la palabra de Dios, y si pasa esa prueba, ¿verdad? Sabemos que es genuinamente del Señor y que estamos autorizados a hacerlo, ¿verdad? Amén. Y eso es cierto, mire, las copias, por ejemplo, nosotros en nuestro país, Guatemala, ¿qué decimos? Ese producto, ¿de dónde es? No sirve. Ahí está. Así le echan la culpa al hermano, no a mí. Entonces, es de tal país. Pero ¿sabe qué? Yo hablaba con una persona que es importadora y me decía, ¿sabe qué ocurre? De que ellos tienen calidades. Por ejemplo, usted quiere, ¿qué decir? Un vaso. Tiene desde los más baratos que cuestan 10 centavos de dólar, 25 centavos de dólar o $5. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Importa lo más barato y lo que no sirve, efectivamente, por eso sale malo y tienen razón. Mire, hace años le echaron mala fama a un vehículo, una marca aquí, y decían, esos no sirven, no sirven. Y yo hablé con mi amigo, él traía carros, me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esos carros allá los compran en $100. Y a veces lo que hacen es que en Guatemala solo le hacen lo que dicen el maquillaje. Le echan una pintada en una parte, le medio arreglan el motor, le cambian aceite y ahí para que se vea bueno, y cabal, como a los 3 meses se fundió el motor, pero porque ya venía malo. Y eso estaba haciendo de que decían no sirve. Pero le repito, la imitación. Y como dice ahí, imitación, ahora regresemos al punto, imitación de la dureza de los padres. Entonces el texto que hablaba Armando, muy bonito, la vana manera de vivir que heredamos de los padres. Entonces les repito, su actitud debe ser, es fundamental para que su hijo pueda cambiar de actitud. Si usted no es una persona acostumbrada a perdonar, está haciendo que ellos imiten esa dureza. Si usted delante de la presencia de Dios jamás ha llorado, eso es lo que está enseñando. Si usted cree que Dios es un Dios castigador, eso es lo que está enseñando, y entonces la gente se vuelve insensible. Y es lo que dice Mateo 13, que este pueblo, dice, tiene su corazón engrosado, lleno de carne, y se volvió insensible. Entonces, mire, y como se vuelve insensible la gente, ¿qué es lo que pasa? Ya no se le manifiestan los sentimientos. Es lo que le pasa al leproso. El leproso, las terminaciones nerviosas, es lo primero que se le arruina. Entonces una persona puede ser que lo pinchen y no siente dolor,
Por ejemplo, eso es lo que ocurre con los diabéticos también, de que se vuelven insensibles en esa parte y cuando empiezan a sentir el dolor es porque lamentablemente lo que fue una llaga, una cosa que se pudo curar en un día o en una semana, nunca le dieron seguimiento porque nunca les dolió. Cuando les duele es porque se hizo gangrena, es que le dicen, ¿verdad? Y lamentablemente si no le cortan la pierna, o ¿qué pasa? Se puede morir. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros tenemos que ser sensibles. Cuando uno está dando clases, hermano, mira desfilar cada cosa, ¿verdad? Y mira la actitud de los papás en los niños aumentada, ¿verdad? O sea, no es solo, ahí miren, imitando la dureza de sus padres, más un extra, ¿verdad? O sea, no es solo ahí, no se queda solo con eso, sino que aumentada. Por eso se mira a padres groseros, niños groseros, abusivos, y empezamos a decir un montón de cosas más, porque va un agregado, ¿verdad? Lo que ellos mismos le van a colocar, lo que heredaron, más lo que ellos le agregan, ¿verdad? O sea, está delicado. Mire, peligrosa la situación. Pero miremos otro ejemplo. Mire, Proverbios 3:31. Fíjese que la Biblia de las Américas dice precisamente, no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. En la Biblia Jerusalén dice, no envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta. Déjeme que le cuente. Hace muchos años yo estuve en otra iglesia en Villanueva, y de los problemas que se dio precisamente es que había un niño, él tenía como unos 4 o 5 años, y tenía a su hermanita como de 1 año y la otra como de 2 años, y les pegaba pero duro. Y cuando le decían, ¿y por qué les pegas así? Porque así me trata mi papá. Mire, ¿y qué es lo que dice la Biblia? No envidies al hombre violento, ni trate de imitar su conducta. Lamentablemente eso es lo que pasa. Mire, yo me recuerdo en la zona 5 había uno que era cristiano en una iglesia y tenía un carácter mero serio, pero él así decía, mire, yo soy cristiano, pero mi machete no. No, espero que los de Amatitlán no tengan ese pensamiento, si no ya estoy rodeado de 3, mire hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, la imitación, se imita. El otro es violento y quiere responder de tal manera, el cristiano quiere imitar también, y eso no está bien, porque la Biblia dice que en nuestro caso, a paz nos ha llamado Dios, ¿verdad? Y si Dios nos ha llamado a todo esto, obviamente usted debe tener el cuidado de no imitar lo malo, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermano, fíjese que en una iglesia, había un hermano cristiano y él predicaba a veces, y en las prédicas él decía que los hermanos le tenían que meter sus cuentazos, decía, a la esposa para que se recordaran quién mandaba en la casa. Pero mire cómo lo decía y lo enseñaba, hermano. Mire, imitando una conducta violenta. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ahora es al revés, al hombre es al que le pega, ¿verdad? El tigre ese se convirtió en michito y ahora la mujer le pega. Pero mire, tampoco lo haga usted, hermana, tampoco lo haga usted, porque realmente la Biblia dice, a paz nos llamó Dios. La Biblia dice que Dios nos ha cambiado, nos sacó del reino de tinieblas y nos puso en el reino de luz para que nosotros no caigamos en esas situaciones. Mire, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero le queremos hacer 2 invitaciones. Uno, si usted nunca ha ido a una iglesia cristiana evangélica, le cuento, nosotros estamos aquí a media cuadra de los bomberos en Amatitlán, Tercera Avenida y Tercera Calle. Le invitamos para que nos visite el sábado o el domingo si desea venir, sábado por la tarde, sábado a las 6, domingo a las 9 por la mañana. Y la segunda es que si usted nunca ha entregado su corazón a Jesucristo, entréguele y dígale, Jesús, entra en mi corazón. Y nosotros también le agradecemos el privilegio de llegar a su casa. Que Dios le bendiga y gracias por permitirnos esa oportunidad. Amén.
nos humillamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, la esperanza de esta nación solo está en